Belén. Sí, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de charlas organizado por la Facultad de Derecho en coordinación con la Unidad de Graduados y la Secretaría de Posgrado. Como todos saben, por tema de pandemia se han organizado un montón de charlas a través de la plataforma Zoom. Así que les damos la bienvenida hoy a la charla que fue titulada Aspectos procesales de alimentos en tiempos de pandemia. La charla hoy va a estar a cargo de Néstor Solari, él es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular regular de la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho de la UBA, profesor de la especialización de Familia de la carrera de posgrado de la UBA y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es autor de las obras Régimen de los Menores de Edad y Derecho de las Familias, autor de distintos artículos de doctrina en Derecho de Familia, y es personalidad destacada de las ciencias jurídicas por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y también va a estar a cargo de la charla hoy Mariana Villar, jueza del Juzgado de Familia número 1 de nuestro departamento judicial. Ella es especialista en Derecho de Familia. Mariana fue directora del Consultorio Jurídico Gratuito y del Instituto de Familia y Sucesiones de nuestro departamento judicial, y es consejera académica por el claustro de graduados de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Previo a darle la palabra a Silvina, dos aclaraciones. Una, que bueno, que mantengamos los micrófonos en silencio para que se pueda escuchar a los disertantes. Finalizada la charla, haremos preguntas, los que quieran levantarán la mano a través de la plataforma, y lo que sí les pido, por favor, que ninguna pregunta sea relacionada con una causa personal, así podemos no incomodar a nadie, digamos, en el medio de la charla. Y bueno, le paso la palabra a Silvina ahora. Bueno, Ayelén, muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas. Veo muchas caras conocidas de muchos graduados de nuestra facultad, colegas, amigos. En nombre de la Facultad de Derecho y de sus autoridades, quiero agradecerle especialmente a Néstor y a Mariana, ambos amigos de la casa, que se presten hoy a darnos esta charla en este marco en el que estamos, en el cual queremos seguir siempre estando cerca de nuestros graduados, de los profesionales y de nuestros alumnos de posgrado, y que hoy es el único nexo de comunicación que tenemos, porque bueno, como ustedes saben, desde los abogados que no podemos trabajar, que recién el viernes pasado nos habilitaron, la facultad tiene sus puertas cerradas, y lógicamente este canal de comunicación, al cual le llamamos Hora Académica, es el único nexo que tenemos hoy. Pero este canal de comunicación no podría existir sin los disertantes, como en el caso de hoy, Néstor y Mariana, que muy gentilmente aceptaron la invitación de la facultad. Así que yo a ambos no tengo más que agradecerles una y mil veces porque nos acompañen en esta tarea, al igual que a vos, Ayelén, que también nos estás acompañando en la coordinación, y decirles que esperamos a todos verlos muy pronto, cuando estas circunstancias terminen, pero que en el mientras tanto queremos verlos, aunque sea de esta manera. Así que chicos, muchas gracias en nombre de la Facultad de Derecho por acompañarnos en esta charla. Bueno, primero me toca a mí, allá lo habíamos arreglado. Así que ha sido primero gracias a todos que están acá, todos los presentes, gracias a la facultad, a Silvina, a Ayelén, y bueno, obviamente para mí es un recontrahonor poder compartir este espacio, este ratito, con Néstor Solari, a quien admiro y ya lo sabe, hace mucho que lo sigo en sus libros, en sus charlas, así que para mí es un honor. Obviamente yo haré una especie de grupo soporte, ¿sí? Son muchas caras conocidas, todos saben quiénes somos, así que no hay más que presentaciones. La idea de esta hora académica está buenísima, la vengo siguiendo con otras charlas también, así que la idea es que podamos tirar un poco el tema, ver qué nos pasa, por lo menos como a los abogados, hay mucha gente también del Poder Judicial, y compartir las experiencias de cada uno, dando una especie de, daré una especie de introducción del tema, y bueno, por supuesto,
el plato fuerte de esta charla es el doctor Solari, así que no quiero perder mucho más tiempo. Por Luis, favor. por supuesto. No. Sí, doctor. No nos vamos a pelear acá, ¿eh? No vamos a pelear acá ahora nos vamos que a nos pelear estamos personalmente. Sí. Después nos peleamos. Después No, nos la peleamos. idea es esa, empezar un poquito y también, bueno, escucharlos a ustedes, las preguntas que tengan, quizá para mejor organización del tiempo, como decía Yeleni y Silvita, sean al final mejor. Así que o levantan la mano, las escriben, pero bueno, la idea es que podamos compartir las experiencias de todos, así que es un espacio para compartir. Básicamente el tema surge porque es uno de los temas que sabemos que son los de mayor habitualidad, tanto para el trabajo profesional como para los casos que hay en los juzgados. La mayoría son o violencia familiar, la mayor caudal, o los procesos alimentarios, ¿no es cierto? Así que por eso la elección de este tema y tirar algunas pautas, algunos disparadores de lo que pueda venir más allá de lo que ya estamos viviendo. Obviamente, lo más importante en esto es ver el contexto en el cual vamos a manejarnos, o el que venimos manejando, el contexto sanitario necesariamente. Obvio que todos ustedes lo han vivido, lo han sufrido, lo venimos sufriendo en forma personal, en forma profesional, desde allá por entre el 15 y el 19 de marzo de este año, que comenzamos con la innovación en todo lo que es epidemiología, en contexto sanitario, aprendimos un montón de terminología que no desconocíamos, por lo menos yo. Pero bueno, fue el decreto de necesidad y urgencia, el 297, que plantea la necesidad del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y este es el marco en el cual, por supuesto, pensamos que iba a durar mucho menos, pero se ha extendido y eso también ha sido necesario fragmentarlo en etapas, y no solamente en etapas sanitarias, sino también en etapas en las realidades que ha vivido cada uno de ustedes en todos los sentidos. Obviamente que se comenzó un poquito antes cuando se suspendieron las clases. Creo que el primer disparador importante en un montón de cuestiones en las familias ha sido el cese de las clases en todos los ámbitos académicos, ¿no es cierto? Desde primaria, jardín, etcétera. Pero bueno, en términos de normativa, el decreto 297 y las resoluciones de la Corte en ese sentido han sido las que nos han manejado. Y al impedirse la circulación, obviamente también ha sido uno de los motores en los cuales se han generado conflictos. La suspensión de las clases, como lo que les decía recién, también ha modificado la realidad de las familias, la falta de actividades comerciales, el ejercicio de las profesiones, cuestiones que a todos nos han tocado de alguna manera, el reacomodarse. Estas crisis, podemos llamarle crisis, por no decir otras cosas, crisis, porque así lo ha sido y lo es en muchos sentidos, obviamente que no repercutió solamente en el aspecto sanitario y social, sino también, por supuesto, en la reformulación de las familias, en los roles de las familias. Todos ustedes seguramente han pasado a ser cocineros, docentes, médicos, expertos en todo, porque en realidad hemos aprendido un montón de cuestiones que exceden a lo que específicamente hemos aprendido o no hemos elegido hacer. Esta crisis de las familias, estos reacomodamientos de familias, no hacen más que también tener que acomodar el derecho de las familias, sí o sí. Y eso se ha visto, yo lo digo desde dos aspectos, lo he visto personalmente y lo he visto en el juzgado, desde varios temas que atañen a las familias. Y creo que antes de arribar al punto específico de la charla, que es el tema de alimentos, el primer puntapié creo que se dio en los regímenes de comunicación, con los planes de parentalidad, porque normativa específica hacía que se impidan. O sea, hubo una suspensión de los regímenes de comunicación y a partir de eso aprendimos un montón de cosas nuevas, como por ejemplo pasar del cero contacto a terminar en las últimas fases de estas etapas sanitarias a prácticamente un cuidado compartido alternado, básicamente a grandes rasgos, ¿no es cierto? También aprendimos a que tenemos que contactarnos con nuestros hijos, con nuestros parientes, por estos medios, por las videollamadas. La comunicación pasaron a ser de los regímenes que teníamos, o de los planes de parentalidad que se habían acordado, o de hecho, o en sede judicial, pasamos a este medio que parecía ser el único y el mejor. Y yo les voy a
lo hablaba hoy, justamente hoy, con una defensora oficial, de cómo sorprendió el alto acatamiento, no solamente a las medidas sanitarias, sino también al no contacto y manejarse por Zoom, manejarse por videollamadas. Ha habido, por lo menos hablamos desde marzo hasta hoy, por supuesto, ha variado. Se han presentado pedidos cautelares en relación a los regímenes de comunicación ya para trasladar al niño. Esto se fue gradualmente modificando. Después de un tiempo, los papás mismos presentaban acuerdos en los cuales ellos acordaban poder modificarlo, ¿sí? Entonces, eso fue a lo que arribamos hasta lo que hoy últimamente tenemos, que es esta resolución 703, que es una resolución ministerial que también sufrió algún ataque de inconstitucionalidad, pero bueno, vean cómo en un rubro específico, en una materia específica de familia, como los regímenes de comunicación, el contacto con los hijos, ha sufrido modificaciones en virtud de esta situación sanitaria. Otro tema también, y está vinculado todo con la cuestión alimentaria, ha sido la vivienda familiar. Desde ya que la imposibilidad de acceder a su trabajo, de comerciar, de trabajar, de circular, ha sido que nos hemos visto impedidos de poder pagar un alquiler o de tener dinero suficiente como, o priorizar esos ingresos que teníamos o que han tenido. De ahí que el Estado ha tenido que dictar resoluciones, que entre ellas son las más recientes, las relacionadas con la protección de la vivienda, con el tema de los pagos de alquiler, la resolución 319 y la 320 específicamente permiten prorratear este pago de los alquileres, en algunos casos suspender los desalojos, bueno, cuestiones que sí atañen a la vivienda familiar. Vivienda familiar que también es parte de una cuota alimentaria, ¿sí? Y que también se tiene en consideración al momento de evaluar una cuota alimentaria. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, relacionado con los cánones locativos, con aquellos cánones por compensación del uso de la vivienda de un cónyuge cuando el otro no la habitaba? Sobre eso, por supuesto, no ha habido consenso en que esta normativa, estas resoluciones del Poder Ejecutivo se aplicaban en esos casos, solamente en aquellas cuestiones que estaban vinculadas con los alquileres a terceros. Pero bueno, concretamente, un montón de cuestiones en las familias y en el derecho de familia se vieron vulneradas de alguna manera, porque esta crisis también muestra las falencias no solamente sanitarias, sino las falencias de los institutos. Específicamente en materia de alimentos, y debo decir que personalmente no he tenido muchas cuestiones relacionadas con alimentos más allá de inicios o fijaciones de cuotas provisorias. Sí considero que hay que tener en cuenta específicamente en este contexto de crisis, en este contexto de reacomodamiento, a los sujetos que son parte en este proceso. Y el sujeto, no solamente el alimentante o el alimentado, sino también el acreedor y el deudor. ¿Qué situaciones hemos vivido? ¿Qué situaciones se han vivido? Y por supuesto, la merma de los ingresos, o el incremento, porque ha habido acreedores, un caso concreto, un acreedor alimentario, en representación de su hijo menor de edad, era directivo de una empresa de farmacéutica, y por supuesto hay muchos rubros que se han visto incrementados en su patrimonio, o en sus ingresos, o en su capital, como así otros han perdido el trabajo, o se les han disminuido los ingresos. Entonces, estas dos cuestiones importantes en materia de alimentos, como son las grandes premisas que tenemos al momento de elaborar una demanda o de plantear una resolución alimentaria, son las necesidades del alimentado, el caudal económico del alimentante. Y algunas de esas necesidades del alimentado, no hace falta que lo aclaremos, pero no solamente es la comida propiamente dicha, deportes, inglés, etcétera, ropa, muchos de estos rubros en esta etapa de crisis no se han solventado, o sea, no se han efectivizado, porque ni siquiera podemos salir a comprar la ropa, o ni siquiera, sí, por ejemplo, el inglés, porque lo podían hacer por estos medios electrónicos, los colegios han permitido prorratear también las cuotas, bueno, pero todos estos puntos que se tienen en consideración al momento de fijar una cuota alimentaria o plantearle un reclamo alimentario, en la etapa de covirus, vamos a llamarle,
han sufrido modificaciones. Pero ¿qué pasa? Y más de ustedes lo van a saber porque muchos son de fuero de familia y otros, un juicio de alimentos, un reclamo alimentario siempre se hace. ¿Es fácil reducir una cuota alimentaria? ¿Es fácil presentar un incidente de reducción o de aumento en virtud de esta crisis? Y bueno, también en ese sentido, no solamente vamos a tener en consideración los sujetos o las situaciones que han sufrido los sujetos de este proceso, sino también la situación del acceso limitado a la justicia o la situación concreta de la justicia. Ni hablar de la situación de los abogados. Recién ahora, como hablábamos hace un ratito con Néstor y con Silvina y las chicas, recién ahora ustedes pueden ir a sus estudios. Entonces, lo que no significa que desde marzo hasta ahora no haya habido planteos, no haya habido inicio de demandas de alimentos, que por supuesto, de más está decir, son tratadas, han sido tratadas siempre con carácter urgente como lo amerita la materia. Pero bueno, tener en consideración todas estas situaciones de la justicia en época de crisis, más allá de la personal de cada uno de los sujetos de esta relación, hacen que el proceso de alimentos tenga que, en alguna forma, en este contexto, ser quizá revisado. ¿Qué pasa? No solamente el proceso, sino que esta indeterminación temporaria de las medidas de aislamiento, bueno, actualmente en Mar del Plata no es de aislamiento, sino de distanciamiento, pero nos manejamos prácticamente con las mismas normativas, y la reanudación de la justicia requieran que, evidentemente, en materia alimentaria, la habilitación de días y horas y la acreditación de la urgencia sean una de las premisas, pero que sí o sí los juzgados, y no solamente los juzgados, sino el resto de los operadores, la consideran como materia urgente. Pero no así las situaciones en las cuales se han planteado reducciones o adecuaciones de cuotas alimentarias. Y acá es importantísimo el rol de todos los operadores del derecho. ¿Por qué? Porque así como hay demandas en la normalidad de las situaciones sin COVID, así como hay situaciones en las cuales sabemos perfectamente que uno reclama una cuota y que puede probar el 50%, o que hay reclamos infundados, o ocultamiento de ingresos, y situaciones que a las siempre las hemos visto en materia alimentaria, o fraude incluso para la de la misma cuota, considero que en esta etapa no solamente la solidaridad tiene que ser parte del fundamento en el cual acordemos o reacomodemos estas cuotas alimentarias, de cuotas alimentarias, sino también la buena fe, y no solamente buena fe procesal, sino buena fe de las partes. Componer una cuota alimentaria o recomponer una cuota alimentaria en un contexto extraordinario como este es extraordinario. ¿Por qué? Porque hay un montón de situaciones nuevas, como las que veníamos hablando, que requieren, así ustedes abogados de una parte, abogados de otra parte, asesor de menores, defensor oficial, juez, consejeros, en el lugar donde estemos, la extraordinariedad de esta situación hace que sea extraordinario también, o sea excepcional, revisarlo, adecuarlo. Situaciones a contemplar, como hablábamos recién, la salud. Uno de los progenitores, alimentante o alimentado, contrae COVID, no puede trabajar, no puede salir, o está a cargo de un adulto o de sus propios hijos, la pérdida del trabajo, como hablábamos recién, innumerables situaciones, la reducción de los saberes propiamente dicha. Y ni hablemos, como hablábamos antes, del cuidado personal. ¿Y por qué les digo el tema del cuidado personal? Porque el cuidado personal, fuera del contexto del COVID, siempre ha sido materia de intento de equiparar el no pago de una cuota, y ustedes lo saben perfectamente. Entonces, lo tenemos la misma cantidad de tiempo, los dos gastamos lo mismo. Y a veces se da y a veces no. Pero en este caso, como las últimas medidas que hemos tenido, la 703, prácticamente ha dicho que se tendría que evitar el traslado del niño, entonces podía estar una semana y una semana, que fue una de las últimas resoluciones en materia de comunicación con los hijos. Más de un planteo han sido en este sentido en relación de los alimentos. Lo tengo una semana, tenía fijado una cuota, pero lo tengo una semana, y la cuota era porque lo tenías 2 días nada más. Después les voy a contar un caso que les contaba recién a ellos también, de hoy, un caso de hoy.
Y es aquí también cuando otra de las situaciones a contemplar es cuando estos ingresos, esta pérdida de trabajo, esta situación de salud, hacen que necesariamente se tenga que intentar sostener la cuota con terceros como el rol de los abuelos, que ya lo hemos hablado bastante en relación a las cuotas alimentarias, el progenitor afín, y los vínculos socioafectivos acá van a cumplir un rol importantísimo, no solamente en a quién reclamar, sino en cómo colaborar, y hablamos nuevamente de solidaridad en la cuota alimentaria, en el sostenimiento de la cuota alimentaria. De ahí el rol de ustedes, el rol de todos, y sobre todo el rol, y yo lo hablo en forma personal, el rol del juez. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para las excepciones. Esta situación, este marco COVID es excepcional, esto no lo vivimos nunca, ninguno de nosotros. Entonces, ¿es factible poder brindar situaciones transitorias cuando se acrediten algunas de estas situaciones? Cuando se acrediten algunas de estas situaciones, yo entiendo que sí. ¿Qué pasa? Muchos de los progenitores, y hablo de progenitores por hablar de una cuota alimentaria a hijos menores de edad, que es la mayoría, ¿no es cierto? Pero podría ser en otras situaciones también. Muchos han reclamado o han logrado acceder a la cuota esa que pagó el Estado, ese servicio que pagó el Estado, que es la IFE, que es el ingreso familiar de excepción. El ingreso familiar de excepción, por supuesto, el formulario uno lo podía llenar, con mejor o menor suerte, podía acceder a esos 10.000, o no sé si ahora se ha modificado, pero en su momento eran 10.000 pesos, y ese ingreso se considera cuota alimentaria, se brinda para el hijo, porque el fin es ese. Se puede determinarse una parte para cubrir alimentos. Podemos pedir reducciones temporarias, podemos pedir aumentos, porque justo yo quedé sin trabajo y tengo a mi hijo, y el papá es dueño de la fábrica de alcohol en gel. ¿Puedo pedir un incremento porque yo no puedo cumplir mi trabajo? ¿Este contexto me lo permite la excepcionalidad? Y ahí les contaba el caso, y lo hago más corto para poder ya adentrarnos en la parte procesal. Un papá tiene, caso que lo tengo para resolver de hoy, con el dictamen de la asesoría de hoy. Un papá y una mamá, separados ellos, por supuesto, tienen al chiquito, el papá dos veces por semana y fin de semana por medio. Y tienen fijada una cuota alimentaria casi hace 2 años, cumplible, sin interrupción, sin incumplimientos. Dentro de todo, bien. En este contexto, la señora es médica, y durante el primer mes, en marzo, estuvo que estar, como era un trabajo esencial, prácticamente 24 horas en un hospital. No solamente saco del comentario la situación de cuidados de la salud del niño, que era uno de los planteos, sino que, bueno, el papá formulan un acuerdo con las partes y presentan un acuerdo homologar en el cual el papá se lo quedaba al niño prácticamente 2 semanas seguidas, una a la mamá, o sea, se modificaba transitoriamente mientras que la señora estuviera con estas guardias. Pasó marzo y en abril el papá presenta un pedido de reducción de cuota alimentaria. Los ingresos de él habían sido los mismos, la excepcionalidad de que el niño estuviera con él 1 semana o 2 seguidas era provisorio por las guardias de esta señora, pero más allá de eso, solamente lo planteaba fundando que el chico estaba 2 semanas más de lo que había acordado. Entonces, se le corre traslado a la señora dice, no, la residencia del chico es acá, esto es provisorio, esto es transitorio, el señor no disminuyó sus ingresos, yo trabajo el doble. Va a la asesoría sostiene, y bueno, eso se resolvió en que se sostenía la cuota alimentaria porque no había un fundamento y no había una habitualidad ni continuidad en sostener. O sea, no podíamos modificar una cuota alimentaria que venía cumpliéndose por 2 semanas. Claro. ¿Sí? Ahí hablamos de la buena fe, claro, y no el abuso, de la equidad más que nada, ¿no es cierto? Pero hay otra cuestión que seguramente Néstor después la va a poder explicar mucho mejor que yo, pero que me ha generado algunas dudas y que ustedes saben perfectamente que en materia de acuerdos alimentarios
Una de esas formas de efectivizarlo, no solamente mediante acuerdos dentro del materia de alimentos, sino también dentro de los convenios reguladores. Los convenios reguladores, que incluyen atribución de vivienda, distribución de bienes, etcétera, también muchas veces está vinculados con cuestiones alimentarias o con cuestiones relativas a los regímenes de parentalidad en los cuales figura todo esto. Ahora bien, si ustedes leen detenidamente el artículo 440, en su segunda parte, el artículo dice que el convenio homologado, que puede contener alimentos, que puede contener cuestiones relativas al cuidado, o la decisión judicial, pueden ser revisados si la situación se ha modificado sustancialmente. Ahora bien, y acá las incógnitas son muchas. ¿Por qué? Porque podemos revisar una resolución judicial, la cosa juzgada, la seguridad jurídica, el interés superior del niño. Hay un montón de intereses en juego, como puede ser, por un lado, la seguridad jurídica o la equidad en este contexto COVID. Sería cuestión para analizarlo un poco. Para ir cerrando, las pautas básicas en materia alimentaria, por lo menos a mi criterio, ¿no es cierto?, es el no abuso de la crisis. El no abuso de la crisis, la solidaridad alimentaria que puede ser extendida, y les vuelvo a repetir, no solamente a los abuelos, sino a los progenitores afines y a otros referentes, que ha habido casos en los que se ha extendido a otros referentes familiares. Y por supuesto la buena fe procesal. La colaboración de todos ustedes, de todos los efectores, es vital. Y por otro lado, algo que aprendimos, que es la flexibilización de todo lo que son las normas procesales. Porque en materia de alimentos, no solamente con el Código Civil y Comercial se introdujeron cuestiones procesales dentro del proceso de alimentos, sino que nos tenemos que manejar con el Código Procesal, que tiene una forma más estructurada, mucho más abreviada, con el Código Civil y con este marco excepcional del COVID. Las notificaciones por email, las notificaciones por WhatsApp, las audiencias remotas en la medida de la posible que se puedan efectuar. O sea, son cuestiones que necesariamente están cambiando el proceso, específicamente de alimentos. Pero bueno, son todas inquietudes que dejamos para por supuesto, la quinta fase o la última, nos va a traer un montón de replanteos, un montón de nuevos gastos, porque los abuelos quizá no puedan cuidar más a los chicos y tengan que poner una niñera. ¿Cómo revisamos todo esto? ¿Se van a poder mantener regímenes con los abuelos? ¿Tenemos que pagar horas extras a la chica que lo cuida? ¿Va más horas al colegio? Vamos a tener que revisar las cuotas alimentarias, los rubros que le integran, el poder entender y ponernos en el lugar del otro, que perdió su trabajo, que tuvo que cerrar el negocio porque no había nadie, o sea, creo que básicamente cualquiera de los que estamos el rol que estemos, vamos a tener que pensar un poquito, no solamente al corto o al mediano plazo, sino a largo plazo, como esto recién va a empezar a tener coletazos en los procesos. Y les vuelvo a repetir lo que les decía al inicio, a mí me sorprendió muchísimo el alto acatamiento al no contacto. Y también me sorprendió el alto acatamiento a no querer modificar las cuotas. Yo creo que he tenido en el juzgado 3 casos de modificación de cuotas en contexto COVID. Y no modificación de cuota por capricho o porque lo tengo 2 días más, sino por causas reales de pérdida de trabajo, la verdad que, bueno, desconozco el resto de los juzgados, pero me ha sorprendido. No sé si se nos vendrá ahora la catarata a partir de que están los abogados trabajando, creo que es una de las opciones, pero sostener una cuota alimentaria en este contexto, más allá de ser prioritaria, seguramente los papás o las mamás o quienes hayan aportado la cuota la han priorizado, y eso la verdad que lo tengo que destacar. También cómo se ha priorizado la salud del niño, la salud en no traslado, en no contacto, en manejarse por medios audiovisuales. Así que bueno, un poco este contexto para que Néstor ahora continúe con
un poquito más profundizar la parte procesal del proceso de alimentos. Gracias, y seguimos después con las preguntas. Gracias. Muy bien. También sumándome a las palabras previa de agradecimiento a la universidad y a Silvina, que ha hecho a través de esta posibilidad y de este debate, digamos, análisis académico que tienen habitualmente en la universidad, y particularmente con Mariana, que ya como adelantó, nos conocemos hace mucho tiempo, así que nos une una amistad muy especial. Y obviamente todos los participantes que de alguna manera forzosamente no hemos visto obligados a incorporar estas realidades tecnológicas, incluso para actividades como esta, y a propósito de poder mantener, digamos, una actualización y un análisis respecto de distintas situaciones que va provocando esto que bien lo señalaba Mariana, ¿no? Este periodo que parece tanto y lleva 3 meses recién. Es decir, estamos a 90 días de aquel primer decreto de necesidad de urgencia del 19 de marzo, y que obviamente en ese contexto, y de acuerdo a las fases y a los lugares geográficos, continúa, ¿no? Y en esta oportunidad la idea era abocarnos un poco a una de las problemáticas derivadas de las relaciones de familia, que es el tema de los alimentos, y que me parece correcto la relación, y a propósito de una temática aclaratoria con alimentos, con esto que decía Mariana, que hay otros aspectos judicializados en materia de familia que directa o indirectamente tienen o han tenido o van a tener impacto en lo que es la cuota alimentaria propiamente dicho, porque todo el régimen de comunicación y contacto y esa variedad y modificación que se da o se ha dado en este escenario de los 3 meses, ha tenido en algunas jurisdicciones ya planteos indirectos respecto a alimentos, en esto que decía ella respecto de un progenitor que está a cargo en este periodo por un tiempo mayor al que estaba pautado, y eso tiene o pretende tener una incidencia en lo que tiene que ver con alimentos. Y también todo lo referente a la vivienda, quizás más visible, porque obviamente los alimentos forman parte de la cuota alimentaria, la cuota alimentaria forma parte de uno de los rubros que tiene que ver con la vivienda, y todas estas consecuencias ya inmediatas, pasadas y que van a pasar respecto de cumplimiento e incumplimiento de alquileres, deudas, etcétera, en ese impacto indirecto y finalmente en lo que tiene que ver con la cuota alimentaria. Por lo tanto, todos esos temas o cuestiones de familia, muchos aspectos o cuestiones que se inician desde el punto de vista extrapatrimonial, finalmente después tienen una incidencia patrimonial. Quizás esto de los alimentos siempre ha tenido un interés, aún en situaciones ordinarias o normales, porque el juicio de alimento en el fuero de familia ha sido siempre uno de los aspectos cuantitativos que siempre se han dado en mayor número. Sacamos acá el tema de lo que es la violencia familiar y violencia de género, que en los últimos años obviamente ha tenido un crecimiento exponencial respecto de la judicialización, que incluso amerita un fuero específico. Pero digo, las cuestiones de alimento históricamente no es nueva, sino que ha tenido una judicialización muy importante en distintas etapas normales, estamos hablando, y habituales de alimentos. Fíjense que ahora le estamos sumando este periodo de pandemia en la cual estas complejidades que se destacaba anteriormente han sumado a las problemáticas ya existentes que hacen normalmente a una cuota de alimentos. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver el juicio o el proceso de alimentos, además de lo normal y lo habitual de las complejidades que presenta, le debemos sumar
todo este impacto específico que tiene que ver con la pandemia. Y esto quizás, Mariana decía que en el juzgado han tenido pocos casos, en otras jurisdicciones han tenido muchos planteos de alimentos, y eso va a depender obviamente de la situación geográfica o lugar o problemáticas, y quizás esto que también lo señalaba hacia el futuro, en el impacto que pueden tener respecto de futuras cuotas alimentarias o futuros problemas o planteos respecto de cuotas anteriores, de vengada y no percibidas, etc. Es decir, que todo lo que tiene que ver, me parece, con ese universo de alimentos es siempre una temática cuantitativa muy especial en las relaciones de familia. Y que con esto de la pandemia tiene un impacto todavía mucho mayor. Y que si bien hasta acá, normalmente cuando uno habla de juicio de alimentos se centralizan las cuestiones de los alimentos de los derivados de la responsabilidad parental, es decir, respecto a los hijos menores de edad, que es lo que cuantitativamente también en situaciones normales y en situaciones actuales es lo que más se judicializa, no debe tampoco dejarse fuera del foco de lo que es alimento otras relaciones alimentarias, como mismo de la de los hijos mayores de edad, entre 18 y 25 años, que se han dado situaciones y se van a dar seguramente, los alimentos derivados del parentesco y particularmente los alimentos en los casos que han sido previstos respecto de los cónyuges. Pero básicamente la problemática siempre cuantitativamente en términos comparativos se ha centralizado en la derivada de la responsabilidad parental respecto de hijos menores de edad. Y eso da cuenta también, no solamente en el periodo de normalidad en el sistema judicial, sino aún hoy, porque a 3 meses, si uno ve la cantidad de procesos alimentarios, están vinculados en su gran mayoría con obligaciones o eventuales obligaciones alimentarias de los progenitores respecto de sus hijos menores de edad. Ahora, esto de el juicio de alimentos, fíjense que es llamativo, pero no es casual, porque alimento, desde el punto de vista procesal, el juicio de alimento, siempre ha tenido aristas propias y ha marcado una línea de avance respecto del derecho procesal. Digo el derecho procesal cuando hablamos de estas cuestiones, estamos hablando del derecho procesal civil y comercial, que como parte integrante del derecho de familia integra el derecho procesal civil y comercial. Más allá de que, y a partir del nuevo código incluso, hay muchas provincias que han dictado normativas procesales específicamente respecto a procesos de familia, pero digamos, en sentido genérico se puede decir que los procesos de familia están dentro de lo que sería el derecho procesal civil y comercial, como está en el mismo código, obviamente, civil y comercial. Siempre decía, históricamente, el juicio de alimento ha cambiado ciertas pautas, reglas o procedimientos indiscutibles en el derecho procesal. Es decir, más allá de que el derecho de familia y todos los procesos de familia siempre han tenido una incidencia propia y específica en el derecho procesal, y de eso justamente marca la idea de que hay un derecho procesal de familia específico y particular. Dentro de familia, que ya es lo particular, el proceso de alimentos siempre ha tenido características propias que ha producido rupturas respecto de aspectos procesales clásicos, comunes o habituales. De hecho, los procesalistas en general, cuando hablan de proceso de alimentos, tienen bastante crítica respecto de las particularidades que presenta, porque no responde a un derecho procesal clásico, ni mucho menos, ¿no es cierto? Y en eso también ha tenido justamente el nuevo código normas específicas respecto de, en alimento, de normas procesales específicas, a diferencia de otros procesos judiciales cuando regula o contempla todo lo que es el proceso de alimento. Y en ese contexto, digo, si nosotros pasamos ahora a la pandemia, no es casual, decía, que también la irrupción de la pandemia en los juicios de alimentos es lo que ha marcado el
el cambio o, digamos, el avance en este contexto, porque allá por los primeros días de abril, se había dado justamente en la provincia de Buenos Aires, el juzgado de paz de la Madrid incluso, que se había dado el primer caso, y después se sucedieron muchos otros, de la notificación de una demanda por WhatsApp. El primer caso, que fue justamente alimentos. Es decir, que alimentos inicia, el proceso de alimentos, inicia esto que después se ha generalizado, que es la utilización del WhatsApp como medio o herramienta procesal para los actos procesales. Obviamente, después de eso han surgido muchas situaciones de utilización desde el punto de vista procesal del WhatsApp, pero digo, el primer caso, el primer precedente había sido en alimentos, y la particularidad es que en otro contexto, a lo mejor, y en esos primeros días de abril, se hubiera dicho, bueno, es aplicable la feria, digo, por todo lo que implica el proceso de alimentos, porque en ese caso era el inicio de alimentos, no era ni aumento, ni reducción, esto que decíamos antes, ni eventualmente cesación, sino que era iniciar una cuota alimentaria. Y en este caso el tribunal, utilizando la vía, digamos, virtual o remota, hace lugar y notifica a través de WhatsApp, estableciendo en la resolución judicial las pautas o los criterios de seguimiento del proceso. Es decir, establece una especie de, que podría conocerse hoy como, o decirse, como protocolo, un protocolo procesal, se podría decir, para el seguimiento de la causa, y de hecho siguió la causa, se fijó, etcétera, etcétera. Y en ese contexto se hizo público y conocido ese caso porque fue el primero que utilizó esto. Hay este caso en general el proceso en general de familia en particular y de alimentos, yo creo que estamos atravesando un periodo de lo que sería un derecho procesal de emergencia. Yo llamé así en un artículo que salió en la ley, y a propósito de todas estas cuestiones, sobre todo de fallos de familia en particular, y en otros también, pero digo este derecho procesal de emergencia porque justamente el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires no establece la notificación por WhatsApp. Entonces, ¿qué contexto digo un derecho procesal de emergencia? Porque el Estado hoy, en el servicio de justicia, creo que tiene que idear los mecanismos para llevar adelante un proceso para la obtención de un derecho de fondo. Es decir, a ver si se entiende. Lo que no puede, me parece, hacer el Estado hoy es, bajo el amparo de esta situación de pandemia, establecer la paralización de un expediente judicial en virtud de no poderse aplicar los mecanismos procesales lógicos, habituales, etcétera, que está contemplado en los respectivos códigos. Entonces yo creo que la vía, ese sería el peor escenario, porque digo que la vía en todo caso de discusión es cuáles son las herramientas o los aspectos alternativos para seguir adelante con este proceso. Y en ese sentido creo que, y por eso decía extraordinario, porque en realidad es justificado o entendible en este ámbito de pandemia y en esta relación de medio a fin y de la garantía de los derechos, porque acá está en juego dos derechos constitucionales, derechos humanos, que son esenciales para hablar de cualquier derecho, que es el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, si el Estado, a través de la justicia, en este caso un juez, no instrumenta los mecanismos o las herramientas para esta situación de excepcionalidad, en realidad está impidiendo el acceso a la justicia en concreto, y lo que es, como derecho constitucional procesal básico elemental, la tutela judicial efectiva. Y en ese contexto, entonces, bienvenido sea esta situación de avanzar con sistemas como herramientas, como el WhatsApp, para llevar adelante actos procesales. Lo cual no significa, como cualquier acto en forma presencial, que no esté sujeto a acciones de nulidades
o impugnaciones o de planteo, como cualquier otro acto jurídico. Es decir, en ese caso, fíjense que el demandado se notificó y siguió adelante el proceso. Bueno, puede pasar el caso de que yo lo notifique por vía WhatsApp, demuestre después procesalmente que no recibió nunca eso, etcétera. Bueno, y se planteará en este sentido. Digamos, esto no queda exento de eventuales planteos y situaciones particulares que puedan dar lugar en el caso. Pero yo creo que el avance en ese sentido es importante, porque todo lo que tiene que ver con el avance, y quizás en esta pandemia una de las enseñanzas positivas que pueda dejar en el sistema a los operadores jurídicos es el avance del expediente digital para salir de ese expediente de papel finalmente, que culturalmente a todos, dentro, fuera de tribunales y en la formación jurídica, nos cuesta, porque creo que hay más una resistencia cultural que real. Y esto ha demostrado justamente que a 3 meses, en una situación de puesta en escena obligatoria, forzosa, muchos expedientes judiciales han funcionado y caminado con un sistema digital. Imagínense si estaría implementado, sería una situación ideal, y yo creo que eso es avanzar. Después vendrán nuevos dilemas, nuevos planteos, obviamente, como todos cambios estructurales, pero creo que lo que nos va a hacer ver en este periodo es la importancia que tiene el expediente digital por encima del expediente papel propiamente dicho. Hay un grupo de Facebook que subimos fallo, y ahí está el fallo que le decía el comentario de la ley, que es un grupo de Facebook que es Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari. Ahí está subido y lo pueden bajar ese y otros fallos, incluso inéditos, en este periodo de pandemia, y comentarios sobre distintos fallos, situaciones en ese sentido. Por lo tanto, en ese contexto, creo que todo el juicio de alimentos tiene que estar ubicado durante el periodo de pandemia en lo que sería un régimen excepcional, con todos los aspectos o cuestiones planteables que pueden ser, lógicamente, respecto de incumplimiento o inobservancia o afectación de un derecho respecto a alguna de las partes. Pero creo que lo importante es marcar que la utilización de estos recursos, incluso de las videollamadas a través de audiencia, creo que es también un factor, un recurso importante, que no estaría tampoco exento de ciertas particularidades, como por ejemplo cuando, y esto se ha planteado incluso en la provincia de Buenos Aires, con respecto a la situación del niño, en el proceso judicial, cuando es tomado su testimonio, a lo mejor está con un referente afectivo, y en este periodo de aislamiento es peor, está controlada esa prueba. Entonces habrá que tomar los recaudos o las particularidades para que ese testimonio de esa videollamada, en todo caso, sea esa voluntad real, y no que esté manipulada por el progenitor o referente afectivo que está ahí. Pero entonces, en todo caso, habrá que avanzar sobre eso, pero no suprimir la videollamada, ¿no? Es decir, nuevas realidades y problemáticas que se presentan en pos de esto, o que pueden presentarse claramente. Ahora, el proceso de alimento, hay que señalar algo que parece obvio, pero que no lo es, que en realidad es un proceso especial, porque cada cuota alimentaria devengada en un mes es una obligación nueva. Es decir, hay tantas obligaciones como meses que se devengan respecto de cuota alimentaria, lo cual presenta la particularidad de otro tipo de proceso. Y esto está unido a qué aspecto, o por qué quiero señalar esto, y en la variedad incluso que planteó, y en los interrogantes que planteaba el caso de recién de variantes y situaciones de modificación que planteaba vos, Mariana, que es toda cuota alimentaria siempre tiene el carácter de susceptibilidad de ser modificada. Ese escenario es importante porque después el juez va a valorar si esa modificación ha sido de la suficiente magnitud o importancia para pedir el aumento, la reducción o lo que fuere, o no.
Pero el dato acá importante es que toda cuota alimentaria que se devengue este mes es para este mes, y que en realidad el mantenimiento de las cuotas alimentarias o el monto que se fija en general, por una cuestión de economía procesal, históricamente en un proceso de alimento, se dice que se mantiene ese valor mientras no haya ningún incidente de aumento o de reducción, ¿no es cierto?, en el caso concreto. Pero la cuota que se fijó para el mes de mayo es para el mes de mayo. Esto es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mes de junio, si las circunstancias han variado, y en esa múltiple variedad que podemos entrar en la casuística, como decía Mariana, es innumerable en punto de alimentos, ya sea la que ha sido fijado judicialmente por orden judicial, o la que ha sido convenida o acordada, o en el ejemplo que vos traías, Mariana, concretamente, del convenio regulador, justamente de ese 440, establece que puede haber cambios. Lógicamente, yo hice un convenio regulador en el mes de noviembre, contemplé esta circunstancia en punto alimento, y hoy, a 6 meses después, no solamente me pasó por encima la pandemia, sino también la devaluación económica. Porque cualquiera de nosotros es consciente que 10 pesos en noviembre del año pasado, no es lo mismo que 10 pesos hoy en junio. Y entonces eso hace que cualquier convenio, acuerdo, y que obviamente debe ser mantenido y respetado en la medida de las circunstancias, cuando se trate de un juicio de alimentos, de todos estos objetos del convenio, es lo más revisable. Además de un régimen de comunicación o contacto y cuidado personal que también tiene una dinámica, pero eso incluso puede llegar a variar más en el tiempo, más allá de las excepcionalidades que puede cambiar una cosa de un día para otro. Pero digo, lo que más habitualmente cambia son los alimentos, porque mes a mes se va dando el problema en nuestro país, siempre históricamente, de la devaluación económica, inevitable en cualquier periodo, más en este, y ahora todas estas vicisitudes o circunstancias de cambio del cuidado, del tiempo, etcétera, con respecto a esto que deriva específicamente de la pandemia. Por lo tanto, ya sea convenida o acordada por las partes o fijada judicialmente, siempre los alimentos, en ese sentido, son provisorios para ese mes, y por lo tanto habrá que ver después si esa variación, digo si esa variación, porque muchas veces si yo acepto un incidente de aumento o de reducción por un cambio mínimo, todos los meses habría en los expedientes judiciales de alimentos incidentes. Entonces, por una cuestión hasta de sentido común y de economía procesal, la valoración de eso está supeditado más a cambios más o menos importantes para que no sea una cuestión permanente y sin perjuicio de las diferencias mensuales que pueda haber, ya sea respecto del acreedor o del deudor. Digamos, no es tampoco mensualmente de hecho que se aceptan o se llevan a cabo esos incidentes, no solamente por las partes, porque como bien señalaba recién, creo que ha habido un acatamiento en ese sentido, eso es importante destacar respecto de los progenitores de esta temática, porque no ha habido una ola de judicialización en razón de esta circunstancia en el periodo de pandemia, sino que han sido las circunstancias que uno ve en los casos excepcionales y atendibles, más allá de la solución del caso, porque son circunstancias que no son cambios mínimos o incidentales, sino que tienen un sentido, digamos, de razonabilidad. Más allá de lo que en el futuro después se verá, qué es lo que se plantea respecto a la cuota alimentaria, si esos cambios se pretenden por cambios mínimos o no. Pero hasta acá, digamos, no ha habido una situación de judicialización para plantear cualquier cosa respecto de la cuota alimentaria. Perdón, Néstor, que te interrumpo, ¿no? Pero uno, al inicio de todas estas cuestiones que estás contando, aquel que recibía, ya sea por WhatsApp, por oficio, medio que podía un grado alimentario, una fijación de alimentos provisorios, tenía un gran inconveniente, no tenía abogado a dónde ir. También, entonces, el hecho de no haber abogados,
han escrito Sí, por yo mail, creo que es... mail que decían, ¿dónde consigo un abogado? Y ahí estaban las defensorías o el consultorio que siempre nos ha salvado, por lo menos en las veces que he llamado, mientras que los Claro. abogados, hablamos de marzo, principios de Sí, abril, sí, ¿eh? sí, sí. Ese era un Sí, gran escollo. Y por otro lado, respecto de lo que contabas recién, de la modificación de las resoluciones en materia alimentaria, hablamos ahí entonces sí de la cosa jugada material, ¿no es cierto? Que claro, has exactamente, sí. hablado tanto. Perfecto. Sí, yo creo que un dato a tener en cuenta es que el trabajo profesional ha sido también un elemento por la cual no se ha judicializado muchas cuestiones que a lo mejor en el futuro se puedan ver con un impacto retroactivo importante. Pero por cualquiera fuera la causa, digo, lo cierto es que el escenario es ese. Ahora, una cuestión que también vos habías hablado de la solidaridad y la buena fe. Fundamentalmente esto de la solidaridad en estas cuestiones, porque si bien el código de fondo, cuando hablamos de incidente, tiene el incidente de reducción, estamos hablando de alimentos, ¿no? Incidente de reducción, incidente de aumento o incidente de cesación, de 3 incidentes. En el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en Capital, hay también un incidente que no tiene que pasar desapercibido en estas cuestiones, que es el incidente de participación. Incidente de participación que en alimento tiene aristas importantes. En la normalidad, porque como todos sabemos, en los últimos 20, 25 años ha habido una mayor situación en donde se ha demandado a los abuelos respecto de los nietos, y ahí vino un poco el sistema flexible de pasar de los progenitores a los abuelos respecto a la obligación alimentaria y al orden y a la subsidiariedad que establecía la ley y sigue estableciendo la ley en alimentos. Pero en particular, en esta pandemia, el incidente de participación puede tener importancia por esto que vos señalabas de referentes afectivos, incluso de progenitor afín, porque puede suceder que en los casos en que el niño, niña o adolescente en este periodo de pandemia esté viviendo con la madre o el padre que tenga una pareja o cónyuge, ese progenitor afín muchas veces está más a cargo en este periodo de pandemia que a lo mejor el progenitor biológico. Entonces, o situaciones respecto de los abuelos o personas que puedan estar a cargo. Ahí habría que ver una tendencia que no fue favorable para la jurisprudencia, o no es una tendencia favorable de la jurisprudencia, pero que puede tener en este periodo una importancia respecto de, sobre todo el acreedor, en punto al que debe los alimentos, de tratar de establecer más de un obligado. Si bien hay casos en que se ha condenado a más de un obligado, la realidad es que procesalmente y como práctica judicial siempre se trata de buscar en ese esquema de obligados a un obligado. No se ha utilizado como herramienta cuantitativa, digo, desde el punto de vista de esto, la participación. Y quizá en este periodo pueda ser una herramienta para el profesional importante, porque sin dejar y sin desobligar a la persona que está cumpliendo o que debe cumplir a lo mejor en un orden prioritario, traer también a otros para que a la vez puedan cumplir aún por un periodo digamos, periodo excepcional de pandemia, ¿no? Es decir, utilizar esta herramienta un poco de la participación, por lo menos en situación excepcional. También destacar, con respecto a la competencia, y en razón de algo que vos había hablado del primer decreto con respecto al régimen de comunicación y contacto, como todos sabemos, en virtud del aislamiento, se suspendió en principio el régimen de comunicación y contacto porque implicaba un traslado de la persona y obviamente atentaba contra este aislamiento. Ahora, al día siguiente, el Ministerio de Desarrollo Social había aclarado el tema de este régimen de comunicación y contacto ya por el 20 de marzo, diciendo que se permitía el traslado en 3 ocasiones. Uno, cuando el niño no estaba al momento del hecho en su centro de vida,
o su interés superior del niño hacía aconsejable que esté en otro lugar, el otro por razones de trabajo, que estaba a cargo, no podía cumplir por razones de trabajo porque podía tener, por ejemplo, el trabajo esencial, esto que hemos hablado, progenitor que está en el sistema de salud, no se puede hacer cargo, o alguien por cuestiones de salud, el progenitor o referente afectivo que no podía hacerse cargo. Entonces se permitía por una única vez ese traslado respecto de ese lugar. Esto puede llevar a que ya sea el referente afectivo o la persona que esté a cargo en este periodo de pandemia pueda desplazar de alguna manera la competencia del juez a los fines de el juicio de alimentos. Porque no nos olvidemos que el 716 del nuevo código dice que será competente cuando se trate, siempre en el alimento, que se trate de niños, niñas, adolescentes, o sea, de menores de 18 años. La competencia va a ser donde el niño tiene su centro de vida. Y en este caso, ese centro de vida podría llegar a ser uno que no es el habitual en las situaciones normales y que frente a esto el planteo judicial de alimentos pueda llevar a que sea competente porque en periodo de pandemia está en ese centro de vida, con lo cual eventualmente podrían darse situaciones en punto a alimento, que nos interesa acá, planteos en este sentido respecto de la competencia de un juez que en ese periodo de pandemia, o en este periodo de pandemia, sobre todo en el tiempo que se va extendiendo, y esto se puede dar más todavía a medida que pasa el tiempo, pueda haber un centro de vida que haga al niño, y sobre todo por las necesidades, en este caso, para cubrir las necesidades básicas, que sería alimento, un juez competente que antes del 19 de marzo podría haber sido otro. Ahora, en este periodo de pandemia también hay cuestiones que yo creo que en alimentos se va a producir una judicialización post-pandemia en relación a muchos aspectos, digamos, directamente vinculados con alimentos o específicamente vinculados con alimentos. Uno es la incidencia todavía no judicializada, que puede tener, ¿qué pasa? Esto que hablábamos hace un rato también, del profesional o el independiente, que ha pasado de ingreso día a ingreso cero, como deudor alimentario. ¿Qué incidencia puede tener en esos 3, 4 o 5 meses, según el tiempo que dure, si yo procesalmente demuestro que al 19 de marzo, de acuerdo a una cuota que fue fijada judicialmente o de común acuerdo, debía pagar 5 pesos, y demuestro que, en razón de la pandemia, alego y pruebo, percibo 0 pesos. Vamos a hablar de una situación extrema. Es decir, ¿cuál va a ser el efecto? Porque esto se va a plantear después respecto de cuotas devengadas y no percibidas, porque muchas personas dejaron de pagar una cuota alimentaria en estas circunstancias. Es decir, acá habrá que ver cuál va a ser el perfil de la jurisprudencia acerca de cómo va a impactar esto. Hasta acá son 3 meses, pero va a durar más. Siempre en este periodo excepcional, ¿cómo impactaría esas cuotas respecto de esas situaciones respecto de un deudor? De un deudor que dependa de ese ingreso, porque aun cuando habiendo dejado de percibir ingresos tenga capacidad económica, creo que no va a haber duda de que igual va a estar obligado a pagar lo que tenga que pagar. O también esta situación inversa que decía que ustedes han tenido, excepcional, de que en esta pandemia la persona ha incrementado su ingreso. Ahí podría plantearse respecto de este periodo un aumento en estas circunstancias. Esto lo que demuestra en realidad es la diversidad de situaciones que amerita el tratamiento en cada caso concreto. No pudiéndose establecer, parece que el error más importante sería acá establecer parámetros generales, como estableció incluso, en punto al régimen de comunicación y contacto, el mismo decreto cuando hablaba de una semana y de otra semana, porque eso que había sido atacado incluso de inconstitucionalidad acá en Capital Federal, uno puede decir que desde el punto de vista teórico estamos de acuerdo que en un periodo de pandemia puede ser una semana con un progenitor y otra semana con otro progenitor. Ahora, la realidad es que la diversidad de modelos familiares
y de realidades geográficas, sociales, personales, etcétera, hacen que el interés superior del niño tenga que analizarse en el caso concreto para esa situación. Y por lo tanto, muchos fallos han ordenado un régimen distinto a una semana o una semana. Quizás de lo teórico puede ser lo deseable, pero... y ahí se ve claramente como yo no puedo determinar por un decreto de necesidad de urgencia, ni mucho menos por una ley, ese interés superior del niño en abstracto. Acá también en alimentos, yo no puedo establecer parámetros generales. No puedo decir, bueno, el que incumplió con alimentos va a tener que responder obligatoriamente en el futuro. Puede ser que sí, porque puede ser que en esas condiciones esté apto para esa situación. Puede ser que en otro no, durante 2, 3, 4 meses le haya impactado, entonces tendrá que fijarse esa situación. O también la fijación de una cuota extraordinaria. Lo de la cuota extraordinaria creo que es importante en alimentos para esta situación de pandemia. En atención a que pueden darse determinadas, como el nombre lo dice, extraordinaria, en virtud de esta situación de pandemia en la cual el responsable pida un rubro, en este caso o en esta condición, como consecuencia de un rubro extraordinario durante el periodo de la pandemia. Esto tampoco no está exento porque hay circunstancias que será valorada y ameritará fijar una cuota alimentaria extraordinaria y en otros no, porque en otros a lo mejor esa variación pudo haber sido, como decía antes, de 15 días, 10 días, no debe tener en realidad ningún impacto desde el punto de vista de una sentencia judicial, digamos. Pero esto de lo extraordinario es importante porque a medida que transcurre el tiempo, hasta acá estamos hablando de 3 meses, pero a medida que vaya pasando el tiempo, se van abriendo situaciones y realidades que planteo a principios de marzo, uno podría decir, bueno, a 10 días, 15 días, el primer decreto de necesidad de urgencia, hasta la aplicación de la feria incluso podría haber sido sostenible. Hoy, a 3 meses y más hacia el futuro, yo no puedo dejar de abordar esa situación particular y específica que amerita esa diversidad en ese contexto. Esto tanto para los casos que fueron fijados judicialmente como los casos que fueron convenidos o acordados por las partes, teniendo en cuenta siempre esto que decía de la regla de la buena fe, ¿no es cierto? Pero las variaciones han sido y van siendo reales y específicas en muchos casos y que no puede dejar digamos, de contemplarse. Un rubro que quizá aparezca en alimentos post pandemia, e incluso ya si la pandemia se prolonga durante un tiempo importante, es algo que también cuando se habla del régimen de comunicación y contacto, se hace hincapié, incluso el primer decreto, cuando hablaba del derecho a la salud, en cuanto al contagio de lo que es el virus en sí. Aspecto que tiene que ver con una especie que es la salud física. Si cuando hablamos de esto a veces lo reducimos el término salud a salud física. Pero hay un componente, sobre todo en niños, niñas, adolescentes, y en este impacto de alimentos, que tiene mucha trascendencia y que va a tener consecuencias del aislamiento. Y esto va a provocar que muchos niños, niñas, adolescentes tengan un daño en la salud psíquica que implica un tratamiento psicológico posterior. Yo creo que esto en las cuotas alimentarias post pandemia va a aparecer mucho porque todavía no solamente que no está judicializado el daño psicológico, sino que no está percibido culturalmente. Digo culturalmente porque científicamente, en países europeos incluso, ya hay dictámenes en el sentido técnico del daño psicológico que produce el aislamiento o post-aislamiento, sobre todo en niños, niñas, adolescentes. Es decir, esto para cualquier persona, cualquiera de nosotros nos produce un daño psicológico que nadie estamos exentos. Digo, pero además, digo en particular, se destaca esto de niños, niñas, adolescentes. Y esto es importante porque hay niños, niñas, adolescentes que en estos 90 días no han salido de su hogar. Primero porque cuando hablamos del régimen de comunicación y contacto, y en las situaciones excepcionales es cuando tienen los progenitores que no conviven. Pero muchos niños, niñas, adolescentes, cuyos progenitores conviven, o son hijos y tienen un solo progenitor,
una familia monoparental, hay muchos casos de niños y niñas adolescentes que en estos 90 días no han salido. En la región de Lamba, recién hace 2 semanas se permitió salir con los niños un sábado, un domingo a la plaza, etc. Muchos no han salido, pero digo, hay muchos casos reales de niños que están confinados, aislados, y ese aislamiento seguramente va a producir un daño psicológico en la salud, y teniendo en cuenta la definición de salud, obviamente, de la Organización Mundial de la Salud, comprende tanto el aspecto físico como psíquico. Eso todavía no está traído, digamos, al escenario de la realidad pública y tampoco judicializado, pero creo que puede tener una incidencia muy importante respecto de cuotas alimentarias para tratamiento psicológico en virtud de este caso como rubro especial y puntual, que yo creo que van a aparecer mucho en los casos de alimentos de menores de edad o de niños, niñas, adolescentes. Y que se va a dar en ese contexto, digamos, recién con la situación del transcurso del tiempo, no hoy propiamente dicho en ese sentido. Respecto de todos los incidentes de aumento, reducción, yo creo que tendrían que empezar a abrirse, porque también esto que decía Mariana, a los primeros días o en los primeros tiempos podría haber sido abrir respecto de algunos casos excepcionales, ya sea de aumento, pero hoy a 90 días y más hacia el futuro, yo creo que todas las situaciones ameritan un tratamiento y un acceso a la justicia en este sentido, más allá de que se haga lugar o no se haga lugar según las circunstancias del caso, ¿no? Las situaciones Néstor, perdón, hay Sí. algo, para no irme del tema, hay algo interesante, porque en la mayoría de los incidentes de reducción o de aumento prácticamente se ordinarizan, son prácticamente, Claro, son larguísimos. Entonces, en el marco de este contexto, ese es el problema. la implementación de un incidente, ya sea de aumento, de adecuación, reducción, de participación express, acorde a la problemática COVID, la verdad que sería algo que estaría acorde con esta flexibilización procesal de los incidentes, ¿no es cierto? Sí. Sí, el tema es buscar estas alternativas, digamos, de realidades concretas y prácticas, Claro. y que quizá el problema en un juicio tenga que ver más con, en el tema de alimentos, con derecho de fondo en cuanto a la prueba, a los medios de prueba, y ahí es donde se dificulta mucho el tratamiento del expediente o el avance del expediente, ¿no? Entonces, buscar estas medidas excepcionales, cuotas provisorias, regidas de alguna manera, que fíjense que justamente esto que decía de procesal, y no era el caso hablar, pero traigo un ejemplo para que, cuando decía que en alimentos fue en realidad el proceso que se dio la mayor número de particularidad en lo procesal, en situaciones normales, es justamente allá hace mucho tiempo, en donde en procesal, en el proceso de alimentos, justamente en contra de los procesalistas, se establecía de que la fijación de una cuota provisoria era sin perjuicio de la prueba. Claro. Y esto para el procesalista puro, digo, hoy está aceptado, ¿no es cierto?, en alimentos, pero digo, esto hace 40, 50 años era atentar contra el sistema procesal puro, y entonces se empezó a dar toda esa tendencia, ya hace mucho tiempo, de fijar una cuota no solamente provisoria, sino a veces también, y que ha avanzado con el tiempo, esto de la capacidad económica presunta, que también en alimentos es aplicable, más allá de la prueba efectiva, la presunción por el nivel de vida de avanzar respecto de la fijación de ciertos montos de cuota alimentaria, por más que específicamente no se haya probado en el expediente esta situación. Esa y muchas otras situaciones han hecho que el proceso de alimento tenga todas estas aristas y esta particularidad. Y yo creo que en este contexto de pandemia se han dado estas vías, digamos, procesales excepcionales para avanzar en atención a esto que también marcaba, de que es
inmediato, porque una cuota alimentaria es para vivir hoy. No es como daño y perjuicio, digo, bueno, yo puedo esperar 2 años, 3 años, lo que fuera, y más allá del daño que me genera tener que esperar. Pero digo, alimento está claro que tiene que prosperar en razón de estas circunstancias. Y porque además la cuota es modificable. Entonces no hace cosa juzgada en el sentido de esa cuota para el futuro. Y por lo tanto no habría ningún inconveniente en establecer, de acuerdo a los parámetros excepcionales y dadas las limitaciones de la prueba en concreto que yo tengo en este periodo de pandemia, fijar esta cuota, digamos, provisoria y de alguna manera subjetiva, claramente, ¿no? Pero creo que es el mejor escenario a seguir un lineamiento, digamos, procesal estricto o normal, porque se rompería este sentido de justicia, ¿no? Pero bueno, si les parece, abrimos a preguntas o a debates. Sí, no sé si las escribieron o las quieren No sé levantar la mano. Bueno, sí, ahí vi que había algunas preguntas, no sé si los que hicieron quieren ir levantando la mano. Quiero hacer una acotación, que si bien no es específico con el tema alimentos, que hablaban del tema del encierro y el daño psicológico, que me llamó la atención. Como abogada del niño, en una de las instituciones empezaron a presentar, específicamente en APAN, protocolos para que los referentes afectivos de los nenes que están en las instituciones puedan recibirlos y tener contacto, cumpliendo con el distanciamiento, con todo el tema de la limpieza y todo. Y de hecho, en mi caso en particular, se fijó para una visita de 2 hermanos que están uno en un hogar y otro en el otro, que se empiecen a permitir las visitas entre ellos como para mantener el vínculo, específicamente aclarando todos los que trabajan en estos institutos cómo está afectando el encierro a los niñas y adolescentes. Sí, yo creo que eso es clave, porque uno... Bueno, justamente lo que quería acotar, porque lo estuve leyendo bastante, es que eso se llama síndrome de la cabaña, que es el miedo a salir a la calle. Tanto lo tienen los adultos como lo pueden tener los niños, niñas y adolescentes. Ese miedo, que más que nada se está manifestando en AMBA, ¿no? Porque recién hace poquito que los dejan salir, a mente que no tiene que ver con la parte ni educativa, ni el contacto con la familia, sino el hecho de no salir a la calle a andar. Creo que va a ser uno de los efectos, seguramente, doctor, que lo anoté, de la pospandemia, porque... Sí, y que aparecieron... Es como un estrés postraumático, en realidad, pero se llama síndrome de la cabaña. Que ya han aparecido en los procesos en capital judicializados del régimen de comunicación y contacto, porque muchas veces los padres se pusieron de acuerdo sobre el traslado del niño y el adolescente de 10, 12 años no quiere salir o no quería salir. Ahí nos encontramos con ese efecto en la cual no se podía cumplir con el régimen de comunicación, el traslado, en este caso, de niño porque el niño no quería salir. Es decir, son impactos, situaciones que yo creo que todavía no están llevadas a lo judicial como creo que se va a dar y plantear, por decirlo más, en un periodo posterior, ¿no? Sí. Muchos de los que están acá en la charla son abogados del niño y lo van a poder ver, porque, por ejemplo, en mi caso específico, en 2 situaciones de hermanitos que durante la pandemia y durante todo este periodo destaco que todos los juzgados de familia, por lo menos en Mar del Plata, siguieron funcionando con turno, sin turno, eso es importante. Con más gente en forma remota, presencial o como se pudo, se siguió adelante. Específicamente en mi caso concreto, yo les cuento, en razón de esto que contaba Telmo, que decías vos, Ayelén, es que se vincularon hermanitos y se siguieron adelante incluso con vinculaciones con paraguardas, preadoptivas, o sea, no se paralizó todo esto. Y que los reclamos alimentarios, ya sea en las presentaciones que se hicieron con habilitación desde marzo hasta hoy, en las presentaciones, en las demandas que se han iniciado nuevas, que han recaído en el turno, y que se han despachado en los turnos porque no teníamos receptoría, tanto la asesoría que han intervenido
las defensorías, con el consultorio, con todos que han podido participar, siempre han cerrado todas las resoluciones relativas a alimentos específicamente. Así que en ese sentido, la pandemia en familia, pese al sacrificio y a mucha garra, siguió adelante con soluciones, creo que, no sé si las han visto a nivel provincia, pero con resoluciones prácticamente al día, y con una agilidad pocas veces vista. No sé ustedes si lo han podido apreciar en las resoluciones específicamente. Sí, sí, el fuero de familia. Decí, Néstor. No, digo, el fuero de familia, si comparamos con otros fueros, ha tenido una dinámica muy distinta a otros fueros que se han prácticamente paralizado, ¿no? Yo creo que en eso familia tiene ese plus siempre de la problemática que hace que ese sentido común. La urgencia. Todos los operadores. Claro. Sí. Sí, allí. No, iba a leer una pregunta acá de la doctora Ana Contreras, cuando estábamos hablando del tema de las notificaciones, que dice, ¿qué tan operativo puede resultar la notificación mediante oficio policial, ya que la Oficina de Mandamientos y Notificaciones no está funcionando, si se admiten los juzgados? Bueno, específicamente la Oficina de Mandamientos no estuvo funcionando al inicio, pero sí en las urgencias. Todo lo que iba con urgencia había una guardia mínima, al igual que en los juzgados, pero la mayoría de las notificaciones se hacían a través del juzgado, por oficio policial se ha notificado también, por email, por WhatsApp. Los juzgados que han tenido celular con WhatsApp lo han notificado por WhatsApp, a través de los secretarios, yo lo veo a Bruno, que está presente, que es mi secretario, uno de ellos, que prácticamente se ha actuado de oficial notificador en este tiempo, porque ya sea por llamado telefónico, al empleador, al demandado, lo que sea, se trataba de notificar por un medio y se hace un acta, por supuesto. Oficio policial también. Muchas notificaciones a los empleadores para las retenciones se han hecho por oficio policial con amplia efectividad, con el informe acompañado. Sabemos que ha habido problemas en que muchos de ustedes puedan visualizarlo a través de la MEP, por desperfectos técnicos que desconozco, ¿no es cierto? Pero si no se mandaba por mail a cada uno de ustedes para informarles cómo se había resultado la diligencia, pero la verdad que, y no solamente esto sí en el fuero de familia, pero se ha optimizado como se pudo el recurso, no solamente técnico, sino el recurso humano. Así que humano. Sí, por oficio policial se ha notificado. Perfecto. No sé quién lo había preguntado. Ana Contreras había hecho la pregunta. Ana, sí. Había otra pregunta que me parece que era de Telma también, del índice RIPTE. Si la querés hacer, Telma, habilitate el micrófono o te habilito. Ahí está. Bárbaro. Bueno, honestamente, yo no he actuado en la pandemia en temas de familia, porque yo hago también derecho contencioso administrativo, así que ahí me están bombardeando. Pero me enteré en otro Zoom que hicimos que en el juzgado 4 de familia están aplicando el índice RIPTE para actualizar cuotas alimentarias. Como todavía no me lo puse a estudiar y tampoco tengo ninguna resolución al respecto, quería ver si podían hablar un poquitito de por qué utilizan ese índice y qué pasó con específicamente un artículo del Código Civil que hablaba de que todas las deudas se actualizaban de acuerdo a la tasa activa del Banco Nación. Entonces, si pudieran explayarse un poco si ha habido algún cambio de criterio o jurisprudencial, o más o menos cómo viene en sintonía este nuevo índice. Gracias. Bueno, el índice, el que decís, Telma, es el índice de remuneración imponible promedio del trabajador del Estado. Eso significa RIPTE, y se aplica ya sea que lo acuerden las partes, en resoluciones alimentarias. Cuando vos fijás una cuota alimentaria, no quiero hablar en casos concretos, ¿no? Pero se viene aplicando, y una cosa es el índice y otra cosa es la tasa de interés. La tasa de interés sigue siendo la activa, ¿sí?
pero los incrementos El en la índice, cuota, claro. claro, es como que manejamos dos cuestiones diferentes. La tasa siempre que se fija, que es la del Código Civil Comercial, para las cuestiones alimentarias, es la tasa activa. Este ajuste, digamos, de alguna forma, que puede hacerse semestral, anual, lo pueden pactar las partes mismas. ¿Por qué se toma esta remuneración? Porque se considera dentro de todo la más estable, justamente, y la más adecuada a la canasta familiar, a los incrementos estatales, o sea, en cuanto a las variaciones, a las caídas que puedan tener la remuneración. Entonces, siendo la más estable, es un índice que te permite actualizar, mantener el valor del dinero, independientemente de la tasa de interés, que sería el caso de los incumplimientos, ¿está? Se aplicaría como para readecuar la cuota, redeterminarla, con un acuerdo entre partes. La verdad que la mayoría de las aplicaciones de esta tasa, no sé el caso del juzgado que vos decís, el juzgado 4, pero se ha aplicado para múltiples casos de alimentos. No hablo de un caso propio porque lo desconozco. Claro. Lo que comentaron en un Zoom, una abogada, claro, sí, que había pedido que ante una mora en el cumplimiento de una obligación alimentaria, había pedido una ejecución de alimentos porque tenía una sentencia. Y el juez falló haciendo lugar a la actualización, aplicando únicamente este índice de actualización. Sí, habrá que ver. No. Quería saber si todos los juzgados están aplicando ese índice de actualización. En caso de mora no, pero no sé el caso concreto que decís. En caso de mora la tasa es la tasa activa del Banco Provincia, pero la readecuación de la cuota y pactada por las partes o fijada por sentencia se puede. Si yo fijo una cuota de 1.000 pesos hoy, puedo prever que se adecue esa cuota con un incremento semestral de acuerdo al incremento de esta remuneración. Y se va prácticamente actualizando en lugar de tener una retención directa en la cual vos vas pegado al sueldo, y si te incrementa el sueldo en la misma proporción se incrementa, esto lo puedes acordar o lo puedes fijar en una sentencia. Pero no tiene nada que ver, a mi criterio, por ahí me estoy equivocando, pero yo no lo aplico como tasa de actualización para el caso de incumplimiento. Bien, eso quería saber. ¿Y en Buenos Aires, doctor? No, ¿Sí? No hay un criterio único, pero es como dice Mariana, la aplicación del código en ese sentido respecto a la tasa por incumplimiento es la que fija el código. Los otros criterios de índice de actualización implica o está sujeto a la variabilidad de los casos, porque aún en esta situación, para estos meses puede resultar válido esa situación en virtud de lo que decía Mariana, que más o menos se mantiene en cuanto a lo que es alimentario, ese valor y esa escala, pero tampoco está exento de que después si hay otro índice superador o mejor, o ese índice que se está aplicando para un mes determinado no es válido, yo pueda cuestionarlo. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, yo me pareció muy interesante el incidente de participación, que no lo tenemos en la provincia, pero me pareció interesante. Eso está en el código de capital, Néstor. Sí, porque sería interesante para este periodo de pandemia, en situaciones determinadas, donde una persona por variación económica no puede pagar, entonces ahí podría venir un poco esto que hablaba de la solidaridad familiar, de vincular a otros obligados en un sentido de coparticipación. Por lo menos incluso mientras por periodo corto, mientras que esto se revierte. Exactamente, sí. Muy bien. Ahí hay una pregunta más de Francisco que no veo el apellido. García. Sí, ahí sí. Ahí te habilita el micrófono. Gracias. Bueno, primero agradecerles a ambos y a la facultad. Yo siempre digo que uno que está lejos, por ahí se siente en el lejano oeste cuando ve algunas cosas de estas.
Pero hay algo que me llama poderosamente la atención y que a partir ¿Vos a de... dónde estás? Perdón. En Lobería. En Lobería. En Lobería, sí, bien. Familia en los juzgados de paz, que Sí. tenemos inclusive un procedimiento antiguo, por eso cuando a veces uno ve el hecho de facilitar todas las cuestiones, la práctica procesal nuestra dista mucho de facilitar a veces esas cosas. La duda que yo tengo, lo que me hace mucho ruido con relación a esto es con lo que habló Mariano, lo que marcó Mariana hoy, con la modificación de los convenios reguladores. Uh-huh. Me parece que abren una puerta de toda la cuestión económica, que usted también decía, doctor, abre una puerta a discutir o a modificar mucho de esto, porque los cambios de circunstancias pueden llegar a ser muy grandes. Un convenio regulador que podemos tener desde alimentos, régimen de comunicación, compensación, atribución del hogar. Bueno, ¿cuánto puede llegar a incidir esto? Porque me acuerdo del 2001 y el esfuerzo compartido. Claro. Entonces, ¿hasta qué Claro, habrá punto? que ver, sí, pero eso que usted dice, que vos decís, me parece que es importante en lo que decía recién, o en lo que decíamos recién, de que el planteo eventualmente de la modificación, lo que va a estar sujeto es a la valoración judicial. Es decir, que habrá que ver en el caso concreto si esa modificación es de suficiente entidad como para hacer viable o no. Claro. Lo que no podemos, exacto, lo que me parece que no se debe hacer es establecer un parámetro único, decir, no, esto ya no es revisable, o sí es revisable en cualquier caso. Desde ya que no toda resolución, ni decisión judicial, ni menos un convenio homologado es revisable. Acá hay que priorizar, o sea, la cosa juzgada es la base. Estamos analizando específicamente en este marco las cuotas. Y en este proceso alimentario, la tutela de los intereses de la organización familiar y de cada uno de los integrantes sí podría aplicarse esto. Pensemos que este artículo, el 440, está en el marco del convenio regulador, en el marco de los efectos del divorcio, pero sí el convenio regulador puede prever situaciones de alimentos, pero no, eso no significa que toda resolución es revisable, decisión judicial, porque por supuesto estamos hablando en materia alimentaria, ¿sí? Específicamente mi comentario. En principio las resoluciones judiciales tienen el principio de cosa juzgada, que la hacen hacia la seguridad jurídica y demás. Tiene que ser de suma entidad y vinculado con la organización familiar y con los intereses en juego, como para poder revisarse, por lo menos a mi criterio, ¿sí? Pero el artículo 440, si lo leemos así, en el segundo párrafo, muy por arriba, estaría cuestionable, o sea, o cuestionable o por lo menos a tener en cuenta para algunas circunstancias muy concretas que esta excepcionalidad COVID podría llegar a dar. O sea, no es revisable todas las resoluciones, salvo por las instancias que todos conocemos, ¿no es cierto? Las instancias, pero cuando queda firme, este punto específico en materia alimentaria y específicamente en situaciones con vulnerabilidad, niños, adultos que requieran de una cuota alimentaria, será cuestión de plasmarlo, fundarlo y ver en caso concreto cómo se pueda resolver. Pero bueno, las sentencias y los convenios homologados son para cumplirse y esa es la eficacia que tienen que tener. Claro. ¿Sí? Estamos hablando de la excepcionalidad. Pero bueno, es una forma de verlo en este marco, en este proceso. Claro, porque al plantear la modificación sustancial, por ahí se pueden dar circunstancias que habiliten no ni la puerta, la ventana, como para terminar discutiendo hasta cuestiones que venían de un incumplimiento. Entonces, me parece, o sea, lo pensaba en el marco de lo que fue la anterior crisis económica, que además tenemos de la crisis económica todo el contexto de la pandemia, que nos hace meternos por la ventana a discutir quizás otras cosas. Claro, lo que pasa es que acá hay que tratar de separar
es cierto, el convenio, el acuerdo por la autonomía de la voluntad y la libertad debe ser, digamos, respetado, etcétera, etcétera. Pero el objeto estamos hablando. Alimentos. Alimento es para satisfacer las necesidades en ese mes concreto. Entonces puede darse de que yo, en mi buena fe, de las partes, con la buena intención, etcétera, pactamos una cuota alimentaria hace 4 meses y hoy, la circunstancia de hecho cambió sustancialmente. Entonces a mí me parece que en este objeto no es cuestionar una sentencia judicial o un acuerdo, sino en virtud de la temática que estamos hablando, que es alimento, porque si no, desnaturalizaría el objeto de esta cuestión a través porque, digamos, no es lo mismo que yo diga respecto a una ganancialidad, vos te quedás con el departamento y yo con el auto. Y yo a los 2 meses diga, en realidad estoy arrepentido porque yo ahora quiero el auto y no el departamento. Ahí yo creo que juega fuertemente esto de la autonomía de la voluntad porque tiene que ver con un contexto de respeto de esa voluntad. Ahora, cuando estamos hablando de alimentos, estamos hablando de una situación que tiene que devengarse en el mes que corresponde y entonces si esa variabilidad ha sido de la suficiente entidad, me parece que uno puede entrar a revisar sin desnaturalizar el sentido del acuerdo y teniendo en cuenta el objeto del acuerdo, pero no impidiendo una revisión, digamos, de pleno derecho. En esto de alimentos, sí. Concretamente, perdón, Francisco, en el comentario que hace Lorenzetti a este artículo, específicamente en el segundo párrafo, habla claramente de la cuestión alimentaria. Y cuando se afecte notablemente el interés familiar. O sea, tiene que ser sumamente notorio. Por eso lo vinculamos en cierta medida con este contexto en las situaciones extremas que se han llegado. Situaciones de salud, situaciones de pérdida de trabajo, situaciones de pérdida de vivienda o por no poder cumplir con la, etcétera. Un montón de situaciones que ya hemos hablado, pero obviamente es procedente esta revisión en casos excepcionales y esa excepcionalidad tiene que estar fundada y uno de los principales fundamentos es este COVID, estas situaciones. Claro. Obviamente no es para cualquiera y no en cualquier caso vamos a modificar todos los convenios que se hicieron hasta ahora, ni la casa que yo me quedé o no sé, el auto lo tengo que devolver. No, hablamos siempre con equidad, hablamos desde la equidad, desde la buena fe y desde las circunstancias excepcionales. No solamente, el artículo, si ustedes lo leen, dice eso, y no estábamos en época de COVID. No estábamos en cuarentena, ni estábamos pasando situaciones, pero sí, cuando estén comprometidos intereses muy graves, como pueden ser el interés superior del niño, puede ser el interés familiar, o en este caso la cuestión alimentaria, podría tenerse en cuenta como un camino, más allá de las innumerables modificaciones y lo dinámico del derecho de familia que permite plantear modificaciones de acuerdos aún homologados, y eso ha pasado. Los acuerdos que hacen ustedes en los estudios, los acuerdos que se hacen con los consejeros, los pedidos extraordinarios de revisión o audiencias extraordinarias que se pedían para poder rever algo que ya estaba firme. En familia es así, y lo sabemos. Sí, tiene una no dinámica. significa que vamos a empezar a revisar todo y que todo sea procedente, claramente no. Claro. ¿Sí? No sé si queda claro, pero si tenés posibilidad, Francisco, chusmeá el comentario de Lorenzetti a este artículo. Dale. A ver qué en este sentido que lo plantea. Sí. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera alguna pregunta. Hay una pregunta más, María Marta Failiase, me parece que es el apellido. La doctora es abogada de niños. Sí, Failiase. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos. Bueno, quería aprovechar para hacer una consulta, a ver. En un caso como abogada del niño, ¿no? En un caso de 2 hermanitos chiquitos que viven con su mamá en otra ciudad, a 60 kilómetros de Mar del Plata más o menos, el papá vive en Mar del Plata. Estaban en plena terapia de revinculación cuando 2 meses después inició la cuarentena. Esta terapia, por supuesto, estaba suspendida.
Ahora, entiendo yo, se está perdiendo mucho tiempo. Son nenes chiquitos, el papá no puede viajar. Por otro lado, la mamá de los nenes no quiere que retomen la terapia, aunque el papá consiga cómo viajar, porque ella dice que no quiere que los nenes salgan a la calle. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Porque en este caso, terapia virtual no se puede. Claro, en ese sentido, a medida que pasan los días, esa situación de excepcionalidad hay que ir superando. Yo creo ¿Y qué puedo hacer para que retomen la terapia que está suspendida? Terapias virtuales se han hecho. Verá. Terapias virtuales se han hecho. Claro, pero yo creo que la virtual se puede hacer. Si ya hacen terapia virtual, el progenitor con los dos nenes, la mamá va a estar escuchando todo. Sí, pero por eso hay que hacer un protocolo acorde con eso en todo caso, pero avanzar hacia esa posibilidad. Pero ahora los psicólogos se están atendiendo, así que es algo que si vos decís que es de otra ciudad, yo no quiero opinar. Claro, pero la mamá no quiere que los nenes salgan. Pero no quiero, me veo impedida de claro, lógico. Consulta, el doctor Solari. Por eso, pero... Y doctor Solari, ¿qué se le ocurre? Pero es que ver en el caso concreto y dada la variedad de circunstancias, cómo seguir adelante, no en abstracto. No puede ser un criterio, en caso concreto, de ver para seguir adelante y efectivizar eso. Y va a haber herramientas, con todas las limitaciones que pueda haber, pero va a haber herramientas. Bueno. Doctor Solari, estamos teniendo las penumbras, se nos está yendo el sol. Sí, se está yendo el sol. Voy a prender la luz, no sé si... Nos queda oscura el doctor Solari. Sí. Bueno, creo que no hay más preguntas. Estamos al borde del tiempo que nos habían dado, así que si no nos la doctora Losirio nos va a retar. Claro. Sí. Bueno, así que bueno, muchas gracias a Néstor y a Mariana. Igualmente, en cualquier oportunidad estaremos en otro tema seguramente, con mucho gusto, así que será un placer. Bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar. No, al contrario, creo que es muy rico este aspecto práctico que nos dan, y desde ya, y con casi los 80 participantes que tenemos en este momento en la charla, aunque algunos nos han dejado, desde ya dejarles la invitación abierta para una nueva temática. Sí, creo que dentro del ámbito de familia podemos hablar de muchas cosas con ustedes. Hemos recibido muchas consultas desde la facultad con el tema de cómo seguir cumpliendo los regímenes de visitas, los regímenes de comunicaciones, etcétera, temas de salud mental, temas de violencia. Así que calculo que dentro de poco nos vamos a hablar para combinarnos alguna otra fecha en relación a estos temas, si ustedes son gustosos de acompañarnos, lógicamente. Sí. Obvio. Solo como resumen, porque no sé si lo están viendo, Néstor y Mariana están todos mandando mensajes agradecidos por la charla, por los aportes y por lo interesante del tema. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, un placer igualmente, un placer. Bueno, gracias a los dos. Todos, saludos a todos. Nos vemos en breve. Gracias a todos. Gracias a todos los presentes. Un beso grande, Néstor. Igualmente, gracias Mariana por todo. Gracias Silvina, gracias Aye. Gracias Adiós. por todo. Adiós a todos. Un placer. Bueno, Ayelén, muchas gracias. A todos les cuento que esta charla ha sido grabada, ¿sí? Y la vamos a subir para quienes quieran volver a escucharla o para quienes no pudieron verla al canal de YouTube de la Facultad de Derecho. Me tengo que suscribir al canal de YouTube. Adiós, gracias a todos. Adiós.